Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Y se me escucha? Buenos días, profesora, sí se le escucha. Excelente. Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestra clase, chicos. Les comento que vamos a trabajar la segunda parte de escritura, ¿bien? Nosotros habíamos trabajado la semana pasada todo lo que tenía que ver con uso de letras y uso de letras mayúsculas. Entonces ahora vamos a ver lo que corresponde a tildación. No sé si recuerdan cuando trabajamos el acento. Nosotros hablamos de tres tipos de acento, ¿no? El acento fonológico, el acento prosódico y el acento ortográfico. Bien, entonces ahora vamos a ver cuáles son esas reglas que existen para poder colocar el acento ortográfico, llamado también tilde. Bien, es lo que vamos a desarrollar. Bien, acá hacemos la diferencia, ¿no? O recordamos un poquito sobre el acento prosódico, que es el acento que se presenta en la pronunciación. Es lo que nosotros vamos a eh, colocarle a todas las palabras del español, porque todas las palabras del español llevan acento prosódico. ¿Cómo lo definíamos? Como la mayor fuerza de voz que recaía sobre un fonema vocálico. Ese es el acento prosódico. ¿Bien? Y la sílaba que llevaba el acento prosódico se denomina sílaba tónica. ¿Bien? Se denomina sílaba tónica. Muy bien, entonces siempre en todas las palabras vas a encontrar una sílaba tónica. Por ejemplo, en pequeño, que es la sílaba tónica. En capitán, tan, va a ser la sílaba tónica. Las que no presentan acento las habíamos denominado como sílabas átonas. ¿Bien? Ok. ¿Listo? Ahora, debemos recordar, chicos, que el español es una lengua de acento de posición variable. Eso quiere decir que el acento podía aparecer en diferentes ubicaciones. Así, tenemos una clasificación de las palabras según el lugar donde se presenta el acento. Por ejemplo, vamos a encontrar palabras agudas, palabras graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Esta clasificación, repito, es posible ya que el acento se va a caracterizar, ya que, mejor dicho, la lengua española se va a caracterizar por presentar el acento en diferentes posiciones. Bien, si analizamos con mayor cuidado, nos vamos a dar cuenta que esta característica pues le da cierto grado de complejidad a la lengua española, ¿no? Porque no basta con que aprendas las palabras, sino que necesariamente tienes que saber cuál es la posición de la sílaba tónica. Eso en el plano oral. Y en el plano escrito tienes que conocer las reglas para poder colocarle la tilde si es que corresponde. ¿Bien? Ok, entonces recordemos un poco sobre las palabras agudas. En primer lugar, las palabras agudas son aquellas que llevan el acento en la última sílaba. Bien. Las palabras graves van a presentar el acento en la penúltima sílaba. Las palabras esdrújulas en la antepenúltima sílaba y las palabras sobresdrújulas en la trasantepenúltima sílaba. Lo que nos hace pensar que las palabras esdrújulas deben tener mayor extensión, ¿no? Porque estamos hablando de palabras que como mínimo tienen cuatro sílabas. Bien, esto es de manera general un concepto bastante simple para poder definir este tipo de palabras. Ahora, cuando nosotros hablamos de las reglas de acentuación, acá vamos a agregarle gráfica, que es lo mismo que decir tildación, ¿bien? Vamos a tener en cuenta diferentes criterios, ¿ok? Diferentes criterios. Por ejemplo, para hablar de la acentuación gráfica, vamos a tener las reglas generales que involucran a las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, pero también debemos considerar los casos de tildación diacrítica,
casos de las palabras complejas, los extranjerismos, el hiato acentual y las abreviaturas. Entonces, como puedes observar, estos son los diferentes aspectos que nosotros vamos a explicar respecto a la tildación. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen, chicos? ¿Habrá alguna consulta, alguna duda hasta esta parte? Entonces, comenzamos con las reglas generales de acentuación gráfica, lo que involucra palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. ¿Bien? En cuanto a las palabras agudas, también reciben otra denominación. Se denominan oxítonas. Son agudas u oxítonas. Ya hemos dicho que llevan el acento en la última sílaba. Bien. ¿Cuál es la regla de tildación? Como puedes observar, van a recibir tilde cuando terminan en N, S o vocal. Palabra como consomé, somalí, interés, portugués, azafrán, ademán, se tildan por su terminación, ya sea en vocal, en S o en N. ¿Bien? Pero también hay que aclarar que cuando la palabra aguda termina en más de una consonante, es decir, grupo consonántico, lo que significa que son dos consonantes juntas, o en Y, no vas a tildar. Por ejemplo, la palabra cocuy no se tilda. ¿Por qué se hace la aclaración, chicos? Que alguien podría decir, pero Miss, cocuy termina en sonido vocálico. Sí, pero es sonido vocálico. Cuando trabajamos tildación, estamos en el plano de la escritura. Y a nivel de escritura, la Y es considerada una consonante, no es considerada una vocal. Recuerda que estamos en escritura. ¿Bien? Guirigay también, carey también, no van a ser tildadas estas palabras que terminan en Y. Pero las palabras como robots y snobs terminan en grupo consonántico. ¿Bien? Terminan en grupo consonántico. Tampoco deben tildarse. ¿Por qué se hace la aclaración? Porque alguien podría pensar que como son agudas y terminan en S, le corresponde una tilde. Y no es así. ¿Bien? Ok, ¿alguna pregunta sobre las palabras agudas? ¿Sobre la tildación de estas palabritas? Entonces ahora tienes las palabras graves o llanas. También son llamadas paroxítonas. La mayor fuerza de voz va a recaer en la penúltima sílaba. Bien. Déjame decirte que estas son las palabras que se encuentran de manera más recurrente en la lengua española. O sea, la mayoría de las palabras del español se consideran como palabras graves. ¿Cuál es su regla de tildación? Se van a tildar cuando terminan en una consonante distinta a N o S y que no sea obviamente vocal. Por ejemplo, en la palabra portátil, almíbar, alférez, pensum, difícil y versátil, se van a tildar porque terminan en consonantes diferentes a NS y no son, obviamente, vocales. ¿Sí? Luego, si terminan en grupo consonante o terminan en Y, sí vas a tildarlas. Por ejemplo, Clarence, Masters, Princeps, Modems, Tríceps. Como puedes observar, todas estas palabritas que he leído terminan en grupo consonántico. Entonces, al ser graves, deben recibir tilde. La palabra jersey y la palabra jockey también se van a tildar. ¿Y por qué se van a tildar? Porque terminan en Y. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas sobre la tildación de las palabras graves? Ok. A ver, vamos a hacerlo más pequeño porque no se ve bien aquí. Ya está. Luego tienes las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas, llamadas también proparoxítonas, van a presentar la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Bien. ¿Cuál es la regla de tildación? Es una regla bastante simple, ya que todas las palabras esdrújulas van a tildarse. Es decir, solo basta con que tú identifiques que es esdrújula para que le coloques la tilde.
Palabras como depósito, enérgico, escéptico, hipócrita, lágrima, pentágono, relámpago, simpático, acuático, océano, náusea, cuéntanos, acuífero, caótico y área se deben tildar, ya que son palabras esdrújulas. Bien, como puedes observar, esta regla de tildación es bastante simple. Luego tenemos las palabras sobresdrújulas, llamadas también superproparoxítonas. Las palabras esdrújulas, las palabras sobresdrújulas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, en la trasantepenúltima sílaba, que quiere decir la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Mínimo, hablamos de palabras que tengan 4 sílabas. La regla de tildación es la misma que de las esdrújulas. Siempre las vas a tildar. A ver, quiero que leas estas palabras y quiero que me digas qué es lo que observas en ellas. ¿Qué tienen en común estas palabritas? Tenemos ya una primera observación, ¿no? La terminación, profesora. Todas estas palabras tienen una terminación común, que puede ser ce, lo o ce y la, ¿cierto? Bueno, a ver, vamos a recordar un poquito de teoría. No sé si ustedes recuerdan los pronombres personales átonos. Vamos a hacerlo más grande, ¿ya? Por ejemplo, me, se, te, nos, os, los, talas, leles. Bien, estos son llamados, ¿cómo se llamaban? Pronombres personales átonos. Bien, estos son los pronombres personales átonos de la lengua española. Que también van a recibir una denominación si es que aparecen al final de la palabra. Por ejemplo, en la palabra díselo, los pronombres personales átonos aparecen al final. Entonces, como aparecen al final, van a llamarse enclíticos. ¿Ya? Se y lo van a ser llamados pronombres enclíticos. ¿Por qué? Porque están al final. Lo que quiere decir que díselo va a ser denominada como una palabra enclitizada. Uso estos términos porque a veces en las referencias bibliográficas aparece el término palabras enclitizadas. Entonces, para que sepas a qué se refiere, es porque tiene enclíticos. ¿Qué son los enclíticos? Los pronombres personales átonos que aparecen al final de la palabra. Se unen después de la raíz del verbo. ¿Ok?
Y como puedes ver, esto es lo que sucede aquí. En búscamelo, buscándoselo, coméntenselo, comuníquemelo, gánatela, leyéndoselo, guárdamelo, midiéndoselo, pruébatelo, recomiéndasela, sirviéndoselo, tráigamelo, conociéndoselo, descuéntamelo. ¿Bien? Todas terminan en me, lo, o se, lo, o te, la. ¿Bien? El hecho de que tú le coloques estos pronombres personales átonos a un lexema verbal hace que se vuelva más extenso. Por eso es que pueden surgir las palabras sobresdrújulas o superproparoxítonas. ¿Bien? Ahora, la regla de tildación es que todas van a tildarse. ¿Ok? ¿Queda clara esta explicación, chicos? ¿Sí? Listo. Entonces seguimos. Ahora, acá tenemos también una aclaración, ¿no? Acentuación gráfica de las palabras con secuencias vocálicas. O sea, hay palabras que van a presentar secuencias vocálicas. Ustedes ya saben que es una secuencia vocálica porque lo hemos visto en nuestra clase antepasada. O sea, vimos, por ejemplo, el caso del diptongo, el hiato, el triptongo. Entonces, ¿qué dice la regla de la tildación? Bueno, en el caso de diptongos y los triptongos se van a someter a las reglas generales, ¿bien? Pero hay una, igual que el hiato simple, ¿no? O sea, todas se someten a las reglas generales, es decir, tú vas a ver qué tipo de palabra es grave, aguda, todo, y no importa la secuencia vocálica que tengas, siempre y cuando esta sea un diptongo, triptongo, hiato. Bien. Por ejemplo, 21 se tilda, ¿por qué? Porque es aguda que termina en N y tildas la vocal y sigue siendo un diptongo. Lo mismo en apaciguó, asiático, huésped, demuéstramelo. Bien. Los triptongos igual, por ejemplo, tienes apreciéis, extraviéis, aliéutica, vamos a ver aquí. Bien, atenuéis, confiáis, bien, se van a mantener como triptongos. Bien. En el caso de hiatos simples, por ejemplo, palabras como peleé, acordeón, coágulo, eólico, peón, se consideran como hiatos simples. ¿Ok? Y te dice, las palabras polisílabas o polisilábicas que contienen secuencias vocálicas se acentúan gráficamente según las reglas generales de tildación. Lo que hemos dicho, ¿no? Si es aguda, si es grave, si es esdrújula. ¿Ok? Pero ojo, toma en cuenta estas secuencias vocálicas. ¿Por qué? Porque hay un caso que no sigue estas reglas generales de tildación. Y eso tiene que ver con el hiato acentual. Chicos, el hiato acentual rompe con todas las reglas generales de tildación. No sé si ustedes recuerdan cuál era la forma del hiato acentual. Nosotros hablábamos del hiato acentual cuando teníamos una vocal cerrada con una vocal abierta, pero la cerrada llevaba la mayor fuerza de voz. Entonces, necesariamente el hiato acentual se tiene que tildar. Pero no se tilda por las reglas generales de tildación, simplemente se tilda por ser hiato acentual. ¿Ok? Por ejemplo, palabras como flúor, evalúo, fríe, carnicería, baldío, paraíso, increíble, oído, ataúd, noúmeno, son palabras que se van a tildar por hiato acentual. Profesora, y entonces esta palabra, por ejemplo, evalúo, ¿deja de ser grave? No, es una palabra grave, pero no se ha tildado por ser grave. Esta palabra se ha tildado por presentar hiato acentual. ¿Ok? Lo mismo, por ejemplo, en la palabra paraíso. Paraíso es una palabra grave, pero se está tildando por presentar hiato acentual. Bien, insisto, lo que no quita que esta palabra siga siendo grave, o sea, no afecta su denominación o su clasificación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la regla? El hiato acentual rompe con las reglas generales de tildación. El hiato acentual se tilda simplemente por su naturaleza de ser hiato acentual. ¿Ok? Chicos, no sé si está clara esta explicación del hiato acentual. A ver, me dicen por favor. ¿Vamos bien? ¿Sí?
Ok, seguimos. Ahora, ¿qué sucede con los monosílabos? Los monosílabos, vamos a corregir aquí. Un minutito, chicos. Ya está. Los monosílabos son palabras que solo tienen una sílaba. Esos son los monosílabos, ¿bien? O palabras monosilábicas. No son palabras agudas, por si acaso, ¿ya? Porque a veces me dicen, Miss, pero si solo tiene una sílaba, entonces son agudas. No, los monosílabos no entran a la clasificación general de las palabras por la posición del acento. Simplemente son consideradas como palabras monosilábicas, ¿ok? La regla dice que los monosílabos no se deben tildar, ¿ok? No se deben tildar. Sin embargo, hay casos especiales de monosílabos que sí van a llevar tilde. Bien. Y son los casos que reciben una tilde que se denomina tilde diacrítica. Pero eso lo vamos a ver en unos minutitos. Bien. Entonces, aquí tienes varios casos de palabras monosilábicas que no llevan tilde, ¿no? Palabras como crié, truán, fue, ve, doy, guión, criáis, guió, vio, rió, fe, vi, di, dio, fié. Entonces, no se tildan, bien, no se tildan. Se consideran como monosílabos. Vamos a ver los casos que sí se tildan, que son los que llevan tilde diacrítica, es una tilde especial. Te dice, se llama tilde diacrítica al acento gráfico que permite distinguir palabras con idéntica forma, pero que pertenecen a categorías lexicales diferentes. O sea, tú puedes tener una palabra idéntica a nivel de forma con otra, pero tienen diferentes categorías. Entonces, la tilde diacrítica te va a ayudar a identificar la categoría de la palabra. Por ejemplo, vamos con el caso de la palabra él. Él se va a tildar cuando sea pronombre personal. Por ejemplo, él va a esperarte siempre. Pronombre personal. ¿Cuándo no tildas él? Cuando es un determinante artículo. Por ejemplo, el éxito llega con trabajo. Ahí está al lado de un sustantivo, por lo tanto va a ser artículo. ¿Bien? El libro, el amigo, el compañero, el perro, ¿bien? Está como determinante artículo. No se debe tildar. Caso de tú. Tú se va a tildar cuando es pronombre personal. Por ejemplo, tú lo vas a lograr muy pronto. Bien, hace referencia a la segunda persona, ¿no? Tú lo hiciste, tú lo dijiste, tú lo prometiste. ¿Cuándo no tildas tú? Cuando es determinante posesivo. O sea, marca la posesión de la segunda persona. Tu dinero, tu libro, tu lápiz, tu amigo. ¿Bien? Caso de la palabra mi. ¿Cuándo se tilda mi? Cuando es pronombre personal. A mí me gusta el deporte. Esto es para mí. ¿Cuándo no tildas mi? Cuando es determinante posesivo. Por ejemplo, mi tiempo es valioso. Mi libro, mi amigo, mi hermana, mi perro. ¿Bien? Determinante posesivo. Marca la posesión de la primera persona. Luego, mi tampoco se tilda cuando es sustantivo, cuando es el nombre de la nota musical, ¿no? Toca en mi menor. Bien, es una nota musical. Luego tienes el caso de la palabra sí. ¿Cuándo se va a tildar sí? Cuando hace referencia al pronombre personal. Por ejemplo, lo atrajo a sí misma. Bien.
Muy bien. Por ejemplo, también vas a tildar sí cuando sea un adverbio de afirmación. Sí, está en Madrid. ¿Bien? O cuando sea un sustantivo de aprobación. Ganó el sí en el referéndum. ¿Ya? El sí. Bien. ¿Por qué sustantivo, no? Porque está con un determinante. Entonces, si está con un determinante, va a ser sustantivo. Ya lo está nominalizando. ¿Cuándo no tilda sí? Cuando es conjunción. Puede ser una conjunción condicional o una conjunción completiva. Por ejemplo, si te esfuerzas, lo conseguirás. Eso es una conjunción condicional. Y dime si te agradó. Esa es una conjunción completiva, ¿no? Está completando un verbo. Cuando es un nombre de una nota musical, entonces no se va a tildar. Por ejemplo, sigue el ritmo en si mayor, nombre de nota musical, no se tilda. ¿Ya? Entonces hay que tener presente el contexto, porque el contexto te va a decir frente a qué categoría te encuentras. ¿Bien? Luego tienes el caso de la palabra de. ¿Cuándo tildas de? Cuando es conjugación del verbo dar. Cuando es el imperativo. Por ejemplo, ojalá le dé su consentimiento. Imperativo del verbo. ¿Cuándo no tildas de? Cuando es preposición. Ahora, como preposición, chicos, va a tener muchos significados, ¿no? Por eso es que no damos el significado, pero damos ejemplitos. El equipo de fútbol ganó. De ahí como preposición que te habla de posesión, ¿no? Pero si yo te digo viene de Cusco, entonces de tiene el significado de origen o procedencia, ¿no? También vas a tener a de como nombre de letra o sustantivo. Tampoco se tilda. Por ejemplo, olvidó colocar la D mayúscula. Bien, olvidó colocar la D mayúscula. Entonces, D tampoco se tilda porque es nombre de letra. Bien. Caso de la palabra se. ¿Cuándo se tilda se? Se va a tildar cuando es conjugación del verbo ser o del verbo saber. Por ejemplo, sé cuidadoso con tu salud. Entonces, sé es el imperativo de ser, ¿ya? El imperativo de ser. Sé las consecuencias de ello. Ahí lo que tienes es conjugación del verbo saber. Yo sé, ¿no? Conjugación de la primera persona del presente del modo indicativo. ¿Bien? O sea, siempre que sea conjugación de alguno de estos dos verbos, de ser o saber, tiene que llevar tilde. ¿Cuándo no tilda se? Por ejemplo, si dices, se escapó rápidamente. Entonces, en este caso, se está como pronombre. No vas a tildarle. Se verán el próximo viernes. Lo mismo. Tampoco se tilda. Bien, tampoco se va a tildar. Listo. Caso de la palabra té. ¿Cuándo tildas té? Cuando es un sustantivo. Se refiere a una planta o a una infusión. Consume té verde. Ya está. Tienes que tildar. El único caso. Bien. ¿Y cuándo no tildas té? Cuando es pronombre personal. A ti te conviene postular. Bien. Luego tienes el caso de la palabra más. Más se tilda cuando es adverbio. Bien. Adverbio de cantidad, ¿no? Ya no lo esperaré más. Habla de cantidad. O también cuando hace referencia al signo matemático. Por ejemplo, añadió el más a la pregunta, ¿no? El más. También tienes que tildar. ¿Cuándo no tildas más? Cuando es una conjunción adversativa. Quiero olvidarla, mas no puede. Entonces, ese más, como conjunción adversativa, equivale a decir pero, ¿ya? Equivale a decir pero, ¿sí? No se tilda. Muy bien. Chicos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda sobre estos casos de tilde diacrítica?
Entendemos. ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces seguimos. Caso de la palabra aún. ¿Cuándo se tilda aún? Aún se tilda cuando tiene valor temporal, o sea, cuando equivale a decir todavía. Por ejemplo, aún no sé cuándo celebraré mi cumpleaños. Todavía no sé cuándo celebraré mi cumpleaños. Bien, parece que aún está trabajando. Parece que todavía está trabajando. Entonces ahí equivale todavía. Tienes que tildar aún. Pero cuando aún equivale a las palabras hasta, incluso o también, no debes tildar. Bien. Por ejemplo, aún lloviendo, decidió salir con la moto. O sea, incluso, ¿no? O hasta cuando estaba lloviendo. Bien. Apoya a los pobres aun cuando no trabaja. Apoya a los pobres incluso cuando no trabaja. Bien. Entonces, cuando aún equivale a hasta, incluso también, no va a llevar tilde. Muy bien. Muy bien. Las equivalencias aquí en los significados de la palabra aún te va a ayudar muchísimo. Tildación de interrogativos y exclamativos. A ver, las palabras como qué, quién, cuál, dónde, cuándo, cómo, cuánto, van a tildarse cuando sean equivalentes a una pregunta o a una exclamación. Por ejemplo, ¿dónde estás ahora? Pregunta, ¿no? Pronombre interrogativo. No sé cómo obtuvo tanto dinero. ¿Cómo? Pronombre interrogativo. ¡Qué buena película! ¿Qué? Pronombre exclamativo. Sorprende cuánto mantiene la respiración. ¿Cuánto? Pronombre exclamativo. Entonces, aquí te vas a guiar solamente por esos significados, ¿ya? Cuando está haciendo una pregunta, sea de forma directa o indirecta, o cuando está expresando algún tipo de emoción o sentimiento. Además de ello, te dice, cuando estas palabras están siendo sustantivados con un determinante, es decir, el cuándo, el dónde, el cómo tienen que tildarse. ¿Bien? En otros casos no. ¿Los otros casos cuáles son? Cuando sean pronombres relativos o conjunciones. Mira, no voy a ahondar mucho en este caso de los relativos y conjunciones porque eso lo vamos a trabajar más adelante ya cuando veamos sintaxis. ¿Bien? Por lo pronto, siempre que te plantee una pregunta o exprese alguna emoción, vas a tildar estas palabras. Es la manera más práctica como para que puedas diferenciarlo y colocarle su tilde. ¿Bien? También tenemos acentuación gráfica de formas o expresiones complejas. A ver, estos son casos particulares. Bien, te voy a dar un par de minutos para que puedas leerlo, lo analizas y luego lo analizamos juntos, ¿ok?
Bien, a ver, ¿analizaron? ¿Qué te dice? En el primer caso tienes las palabras compuestas sin guión. ¿Qué sucede? Cuando tú fusionas dos o más lexemas y no lo haces colocándole un guión, entonces estas palabritas se van a someter a las reglas generales de tildación. ¿Eso qué quiere decir? Que el resultado de la fusión, si es grave, vas a tildarlo según las reglas de las palabras graves. Si es aguda, según la regla de las agudas. Bien, o si fuese esdrújula también. Entonces tienes que ver cuál es la regla, qué tipo de palabra se ha formado y le aplicas la regla. Las palabras compuestas con guión no se van a ver afectadas de ninguna manera. Si la palabra sola presenta tilde, la va a mantener. Si, si no presentara de manera independiente tilde, tampoco tienes por qué colocársela. Por ejemplo, la palabra técnico-pedagógico, ambas llevan tilde de manera independiente, tanto técnico como pedagógico. Entonces van a mantener su tilde. En el caso de realidad y ficción, realidad no lleva tilde, no hay por qué colocársela. Ficción sí, entonces va a mantener su tilde. Madrid, París y Berlín van a mantener su tilde, ya que son agudas. Pero Madrid no hay por qué colocársela. ¿Bien? Luego tienes las palabras terminadas en mente. La regla es muy simple, chicos, de las palabras que terminan en mente. Todo depende del adjetivo base. Si el adjetivo base lleva tilde solo, entonces este va a mantener su tilde. Por ejemplo, cortésmente, cortés lleva tilde, la mantiene. Plácidamente, plácida lleva tilde, va a mantenerlo. Fácil, también. Pero si tú tienes un adjetivo como normal y le pones el sufijo mente, entonces ya no vas a colocarle tilde. ¿Por qué? Porque normal de manera independiente no lleva tilde. Entonces, normalmente tampoco llevará tilde. Por eso te decía, ¿no? Todo depende del adjetivo base. Luego, tienes formas verbales con pronombres explícitos. Ya sabes qué son los pronombres enclíticos, ¿no? Son los pronombres personales átonos que aparecen después del verbo. Entonces, esto viene a ser las palabras enclitizadas que te había comentado. Las palabras enclitizadas se van a someter a las reglas generales de tildación. Por ejemplo, dímelo es una palabra esdrújula. Entonces, tiene que llevar tilde. Estate es una palabra grave. Por ejemplo, ¿no? En la expresión, estate quieto. No sé si han escuchado. Ese estate es palabra grave. Cómpralo es esdrújula. Le aplicas la regla. Todas las esdrújulas se tildan. ¿Bien? Bien, eso entonces respecto a la tildación en formas o expresiones complejas. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, chicos. ¿Todo claro? Muy bien. Caso de las abreviaturas. ¿Qué es lo que te dice el caso de las abreviaturas? Mira, va a depender, ¿ya? Dice, si la vocal de la palabra original lleva tilde, se mantendrá la tilde de dicha vocal en la forma abreviada. De lo contrario, no se tilda. Por ejemplo, de prólogo, mira, en la abreviatura aparece la vocal que lleva tilde, entonces se lo pones. En ínfimo, su abreviatura también tiene la vocal que lleva tilde, entonces tiene que mantenerla. Lo mismo la abreviatura de la palabra céntimo o de compañía o de administración. Pero volumen no lleva tilde, entonces no hay por qué colocársela. Es decir, todo depende si en la abreviatura aparece la vocal donde recae la tilde. ¿Ya? Es una regla bastante simple. Por último, tenemos el caso de la tildación en latinismos y extranjerismos. A ver, la regla es muy fácil, chicos.
Los latinismos y extranjerismos adaptados, se someten a las reglas generales de tildación. ¿Qué quiere decir que son adaptados? Eso significa que ya tienen una forma escrita en el español. Se ha normativizado al español. Está en letra redonda. Ahí le puedes aplicar las reglas generales de tildación, si es aguda, grave, etc. Pero si la palabra, el extranjerismo, está en letra cursiva, quiere decir que está en su versión original. Y en esa versión original no podemos hacer nada, chicos, ¿ya? La vas a dejar tal cual. Entonces, lo que te va a determinar a ti es el tipo de escritura de la palabra. Si está en letra cursiva, no tildas, no vas a hacer nada. Pero si está en letra redonda, sí tienes que aplicarle las reglas generales de tildación. ¿Ya? Aplica para ambos, latinismos y extranjerismos. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta de nuestra teoría antes de irnos a la parte práctica. Entonces, voy a dejar de compartir y nos vamos a la parte práctica. Aquí. Chicos, ¿se ve mi pantalla? ¿Sí se ve? ¿Sí? Muy bien. Bueno, chicos, excelente, nuestra parte práctica no está difícil, pero está un poquito trabajosa, ¿ya? Hay que verla con mucho detalle para poder aplicar las reglas. Entonces, te doy unos minutos para esta primera pregunta y luego lo desarrollamos juntos, ¿ok?
Muy bien. Ya tenemos respuesta, ¿no? Te dice el número de palabras agudas. A ver, tenías la palabra gestación, preñez, fecundación. Bien. Eran las únicas, ¿no? Excelente. Marquito. Luego te pedía palabras agudas que requieren tilde. A ver, analízalo por favor. Con calma, ¿ya? Con calma. Revisen sus respuestas, chicos.
Muy bien. A ver, te decía, te daba la regla de la astilación de las agudas, ¿no? Y luego te decía, ¿cuántas palabras agudas requieren tilde por dicha norma? Comenzamos. Café, escuché, canción, senté, televisión, pedí, menú, salchichón, limón. Voy corroborando, ¿ya? Pagué, billetón, salí, gritó, razón. Muy bien. Ahora, había otras palabras que también necesitaban tilde, pero recuerda que solo te piden las agudas, ¿ok? Por ejemplo, tenía y reír se tildaban por ser hiato acentual y atrévete por ser esdrújula. Pero como solo me pedían las agudas, entonces mi respuesta era 14. Bien, listo. Esto hay que trabajarlo así con mucho detenimiento, ¿ya? Hay que observar con mucho cuidado. Vamos con la 3, chicos. Te piden palabras, mayor cantidad de palabras graves.
Muy bien, veamos. A ver, las tribus galas prehistóricas se agrupaban en pueblos urbanos. A ver, tenías tribus es grave, galas también es grave, pueblos también es grave, urbanos también. Luego, en la expansión los itálicos invadieron, este es grave, civilización helénica. La península ibérica sí está rodeada. Ah, no, este es esdrújula. Ah, no, sí es grave, rodeada, está bien, es grave. Mediterráneo, esta sí es esdrújula. El laurel es aguda. Es una especie es grave. Planta es grave. Perenne también es grave. Familia también. Lauracias es esdrújula. Aquellos infantes juegan con frenesí en ese tío vivo del parque. Mm, Parece que no tenemos clave, ¿no, chicos? Frenesí. Ah, ese, acá faltaba ese, chicos. Faltaba ese, ¿no? Tío vivo también, pues claro. Nos estaban faltando esas dos. Ya. Entonces, tu clave aparecía en la letra E, con 6 palabritas graves. ¿Ok? Ahora sí. Muy bien. Muy bien, seguimos. Vamos con la pregunta 4. Te piden la cantidad de palabras graves que requieren tilde.
¿Listo? A ver, veamos. Comenzamos con la palabra lápiz, ¿no? Lápiz necesitaba tilde y es grave. Ángel también, grave con tilde. Césped también. Árbol también. Débil también. Póster. Bien. Decía, también es grave. Fácil también es grave, que necesita tilde. Ágil y dócil. ¿Cuántas eran? Eran 10, ¿no? 10 palabritas. 4, 8, 10. ¿Dudas, dificultades sobre esta preguntita, chicos? ¿Lo trabajaron de la misma forma? ¿Sí? Ok. Muy bien, muy bien. Vamos a las 5. A ver, ¿verdadero o falso? Analícenlo con calma, ¿ya?
Muy bien, veamos. Dice, hay 8 palabras esdrújulas que carecen de tildes. A ver, primero vamos a identificar las esdrújulas, si no, no vamos a poder. Tenías oceánicos, terrígenos, pelágicos, depósitos, nuevamente terrígenos, partículas, volcánica, ¿qué nos falta? Desérticas, ¿no? Ya. Entonces dice, son 8 palabras esdrújulas que carecen de tilde. 4, 8. Esto es verdadero. ¿Ok? Verdadero. Se ha omitido una tilde en una palabra aguda. Ya. Las palabras agudas, ¿cuáles eran? A ver. Están es aguda. Y necesitaba tilde. Luego tenías después también es aguda. Necesitaba tilde. Y aún, son 3. Entonces esto es falso. Las palabras aún y más no se deben tildar. Y lo son aún, todavía, más delante, más de cantidad. Sí, debían tildarse. Esto es falso. Entonces tu respuesta parecía en avioncito. Avioncito. A ver, corroboren con su respuesta, chicos. Bien, listo. ¿Es conforme? Ya. Vamos a la pregunta 6, ¿ok? A ver, trabajamos la preguntita 6.
Muy bien, ya tienen sus respuestas. El contenido histórico crítico. Ambas llevaba tilde. Excelente. Fue revisado rápidamente. Rápidamente debe llevar tilde, ya que rápido y rápida de manera independiente llevan tilde. El balón-pie se formaba con esa fusión una palabra aguda que terminaba en vocal. Tenías que poner tilde. Solicitaron un cortalámparas. Cortalámparas también. Al momento de la fusión forma una palabra esdrújula. En el 17º, igual, se formaba una palabra esdrújula, necesitaba tilde. Se le cayó el corta uñas. Al momento de fusionar corta y uñas aparece un hiato acentual. Necesitaba tilde. Al hazme reír también formaba hiato acentual. A las 16 horas, palabra aguda. Efectivamente, tu respuesta aparecía en casita. Buen trabajo, chicos. Buen análisis. Palabra 7. Solamente palabras que requieren tilde por ser hiato acentual. A ver. A ver, vamos a corroborar. Adquirí este miércoles un césped de plástico para el jardín. Ninguna. Ya.
El médico dermatólogo revisó el álbum de fotografías. Acá hay una. Ahí está. Listo. La entropía. Acá hay otra. Ya está. Saúl decía Frías, Río. Ya está. Ya, no había ninguna en la I. Entonces, definitivamente tu respuesta aparecía en la letra D. Muy bien, chicos, excelente. Vamos con la 8. Te piden número de tildes necesarias. Todas las que faltan. A ver.
A ver, veamos. Bien. Benjamín, comenzamos con... Ah, ya. Pero acá te dicen, a ver. Ajá, los pronombres interrogativos exclamativos ya que usan, determina el número de tildes necesarias según esta norma. O sea, solamente interrogativos y exclamativos. Dice, Benjamín miró temprano por la ventana y se preguntó qué hora sería. Ya, este qué está ahí el mismo contexto te indicaba que era un pronombre interrogativo, ¿no? No traía ningún reloj y no sabía en dónde. ¿Dónde también? Está preguntando. Se levantó rápidamente y exclamó, ¿dónde están mis llaves? ¿Dónde? Nuevamente, ¿dónde? ¿Ya? ¿Dónde? Y luego pensó, tengo que averiguar quién llamó. ¿Quién? Ya. Eso es para los casos de los exclamativos. Pensé que te estaban pidiendo todos los casos de tildación. De todas maneras, creo que le colocamos la tilde, ¿sí? Las palabras que requerían, ¿ya? La respuesta es 4 porque solamente hablamos de los interrogativos. Pero vamos a ver qué otras palabras requerían tilde para que no te quedes con la duda. Tenías Benjamín, miró, preguntó. Bien. Un minuto, chicos. A ver. Ok. Disculpen, chicos. Ya. Sería también, traía, ningún, sabía, había, levantó rápidamente y exclamó. Pensó, llamó y dormía, ¿no? Ya está. Solo para que no se queden con la duda, ¿ok? Listo, vamos con la preguntita 9. Ahí está.
Muy bien, veamos. ¿Qué te pedían aquí? Identifique los extranjerismos que requieren tildación. A ver, ayer fui a un restaurante gourmet con Sofía, donde el catering del buffet, era internacional. Ella usó un suéter también, con estilo hippie. En cambio, yo solo llevé mi jersey, jersey también, ¿no? Jersey, es grave. Pues mi pullover, ya, lo había lavado. Mientras comíamos un soufflé y un croissant, por ser aguda, fuimos a un vermú también. Me parece que aquí en las alternativas no han considerado jersey, ¿no? Ya, es casita, pero hay que considerar jersey, chicos. ¿Ya? Jersey, porque jersey es grave y termina en Y, entonces debe tildarse, ¿ok? Muy bien. Vamos con la 10. Vamos a corroborar. Esta es una buena película. Es incorrecta, ¿no? ¿Por qué? Porque los pronombres demostrativos no se tildan. Creo que solo asistirán 5 o 6 personas. No se tilda solo y tampoco esa O. Bien, la O nunca se tilda. Sé que a ti te agrada el té con limón. Ti nunca se tilda y te debía tildarse. Él no me dijo a mí con quién trabajará. Esta era la única correcta. Bien. Entonces tu clave parecía, perdón chicos, en daditos, ¿no? Muy bien, excelente, excelente. Preguntita 11. Determine la alternativa donde el latinismo adaptado requiere de acentuación ortográfica. A ver, analizamos.
Muy bien. Veamos. A ver. Después de 10 años, volvió a su alma mater para una conferencia. Ya. Alma mater no requiere, ¿verdad? No requiere tildación. El hábitat. Hábitat en su forma adaptada sí requiere, ¿ya? En su forma adaptada, ¿ok? Es decir, con letra redonda, con letra redonda. Es Vox Populi que el ministro en este contexto, Vox Populi no, pero ojo, si Vox Populi está en letra redonda, sí va a llevar tilde. Populi, ¿no? Por ser esdrújula, ¿ok? Hago la aclaración. Listo. Lo que no sucedía con ad honorem o habeas corpus, ¿no? Habeas también, chicos, en su forma de letra redonda, sí va a exigir, sí va a exigir la tildación por ser esdrújula. ¿Bien? Ok, vamos con la última preguntita. A ver, analizamos. Dice, señale la alternativa en la que se ha empleado más acentos ortográficos. Dice, aún no recuerda, ya, este aún necesitaba tilde, el por qué cambió decisión, ya está. Álvaro, específicos, ¿sí? Bíceps, tríceps, ya está. Después, redacción, comió, guión no lleva por si acaso, sándwich, jamón, aquí.
desde su móvil, difusión, podcast, útil, indígenas. ¿Sí? Médico, Pérez, explicó a mí, por ser pronombre personal, que análisis, según y él. Entonces, salta a la vista, ¿no? Tu clave era enanito. Muy bien. Muy bien, chicos. No sé si ha quedado alguna preguntita, alguna duda. Como les comentaba, esto de tilde tienen que hacerlo con mucho cuidado, ¿bien? Porque podrían omitir alguna o colocar alguna de forma incorrecta. Recordemos que son palabras a veces no muy comunes también para nuestro léxico. ¿Bien? Bien, chicos, ha sido un placer trabajar para ustedes. Ya la próxima semana retornamos con gramática. ¿Bien? Y volvemos con los componentes. Trabajamos morfología. Chicos, cuídense muchísimo. Les agradezco su atención, su participación. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.